¿Algo que quieran que reveamos? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver hoy algo de procesamiento del lenguaje natural. ¿Mm? Ya que está tan de moda el ChatGPT, ¿para qué sirve y qué hace? Vamos a trabajar un poco con esto. Bueno, habíamos visto los conceptos de redes neuronales. Habíamos entendido medianamente sus arquitecturas, habíamos visto algunos ejemplos, habíamos lidiado con con el entrenamiento, habíamos visto el concepto de queras, de autoqueras, algunas cosas para empezar a desandar el camino del entrenamiento de redes neuronales. También habíamos nombrado el concepto de deep learning. De manera simple y amena, para poder explicar lo que es el concepto de deep learning, lo que debemos entender es lo siguiente. Es una red neuronal potenciada, si lo queremos ver de alguna manera simple. Es lo mismo que una red neuronal cuando decimos neural networks, pero que tienen un componente que antes se hacía por afuera de, del concepto de redes neuronales. Vamos al detalle. Si yo quiero procesar, tengo un trabajo donde quiero detectar imágenes con redes neuronales. Quiero detectar las imágenes de sillas con redes neuronales. El problema se dividía en en tres grandes pasos. En primer lugar, generar un dataset, un conjunto de imágenes, en este caso, que sean mayoritariamente sillas y una parte de ellas que no sean sillas para que vaya aprendiendo la red neuronal. Tenía en los modelos más tradicionales, ¿no? Tenía que catalogarlas, decirle, estas son imágenes de silla, y tenía que decirle, la silla está aquí, ¿no? Dentro de la imagen está en este rectángulo. Bien. Además, tenía que hacer el preprocesamiento. La red neuronal no entiende el concepto, la imagen. La red neuronal necesita trabajar con una capa que sea números, que para presentarlo en la capa de entrada de las neuronas de entrada, un array, el formato a nivel de computación que vamos a trabajar es un array para que empezar el entrenamiento se estabilice y podamos presentar el resultado. Desde una imagen de una silla hasta un array hay un conjunto de pasos. De preprocesamiento, bueno, la segunda instancia
para trabajar con una red neuronal era cada programador que iba a trabajar con una red neuronal tenía que agarrar y escribir sus propios programas con más o menos experiencia, con más o menos maña, para transformar esa imagen, que era un JPG literalmente, en un array, en memoria, para ser presentado en la red. Y ahí se presentaban un montón de desafíos. En primer lugar, cada uno lo hacía como se le antojaba. Número dos, no todos teníamos la misma experiencia. En consecuencia, los resultados que obteníamos del proceso final eran significativamente diferentes. Bueno, ¿qué empezó a pasar? Es que se empezó a tener un conjunto de conocimiento bastante profundo. Y sucedió exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cuando veíamos PyCarel y los modelos de Deep Learning, de aprendizaje, no Deep Learning, de aprendizaje automático? Que trabajábamos con PyCaret, con Tipo, donde nosotros le dábamos el dataset, el conjunto de datos, y ya la herramienta hacía un montón de pasos que de otra manera no podíamos hacer. Bueno, eso que ustedes veían en Automated Machine Learning es un concepto bastante parecido a lo que está pasando con el Deep Learning, en una parte muy puntual. La parte muy puntual que es el preprocesamiento. Entonces, de los tres pasos que habíamos dicho, de los tres grandes estadios que hacíamos cuando trabajábamos con una red neuronal, primero era conseguirnos las imágenes de las sillas, es decir, crear nuestro dataset. Segundo paso, habíamos dicho que era hacer todos los programas para generar ese preprocesamiento, para llevarlo de imágenes a la estructura de un vector. Y el tercer punto era entrenar la red. ¿Por qué? Porque cuando ya teníamos los vectores preparados, se los podíamos presentar a la capa de entrada de nuestra red neuronal. En ese preprocesamiento, por ejemplo, algunos agarraban y generaban un filtro para mejorar las imágenes, otros no utilizaban filtro. Algunos tomaban partes de la imagen, otros tomaban toda la imagen. Había un montón de criterios. Que siempre cuando uno leía un paper era parecía el mejor. ¿Por qué? Porque el paper, el libro que uno leía, estaba armado, se utilizaba esa técnica para decir esto es lo mejor que encontramos. Bueno, resultaba en la práctica que esto no era siempre así. Había días que funcionaba para un dataset y para otro dataset no funcionaba. Empezábamos otro trabajo a los 2 meses y teníamos que aplicar otras técnicas. Bueno, eso es el proceso de entrenamiento de una red neuronal, no de una Deep Neural Network. ¿Estamos? De una red neuronal tradicional. Y así fue durante muchísimo tiempo. Después empezó con el advenimiento de una comunidad de inteligencia artificial cada vez más grande, empezó a haber más entrenamientos de redes neuronales. Y esto estaba dado por varias cuestiones.
porque también hay que entender un poco la historia, no solamente la técnica, para ver por qué hay cosas que se desarrollan en determinado momento y hay otras que no se desarrollan en ese momento y tiene que pasar n cantidad de unidades de tiempo para poder tomarlas. El segundo punto que pasó y que fue bastante interesante es el hecho de tener que agarrar y tener que, vimos que el cloud computing se hizo accesible a todos, que el acceso a GPU dejaba de ser algo sumamente específico de personas que se dedicaban al gaming y empezaban a aparecer librerías que interactuaban con la GPU y hacía que los entrenamientos sean mucho más rápidos. Bueno, toda esa contribución, ¿qué hizo? Que distintos equipos en el mundo empezaran a trabajar con redes neuronales más seguidamente. Las redes neuronales tienen que saber que es uno de los modelos más antiguos que hay en la computación. A principios de los 50 ya se empezó a hablar y a generar los primeros modelos de redes neuronales simples, el perceptrón, por ejemplo, pero ya se hablaba del concepto de red neuronal. Antes de lo que del SQL, antes de la programación a objeto, antes de todo ya se hablaba de las redes neuronales, así que ustedes tienen que entender que es un concepto bien viejo, pero contra lo que nos chocamos hasta hace poco tiempo, los que trabajábamos en el mundo de la inteligencia artificial, era que estas redes neuronales no eran mucho esfuerzo, muchas horas de entrenamiento, eh, mucho trabajo para encontrar un buen resultado, indudablemente, pero muchas veces no se tenían los recursos. Miren, les cuento un caso en la década del 80. Estábamos entrenando una red neuronal. ¿Saben cuánto tardamos para entrenar esa red neuronal? De entrenamiento, ¿eh? Ya habíamos hecho los programas, ya nos habíamos conseguido el dataset, habíamos hecho el preprocesamiento, les digo el tiempo que tardamos en entrenar la red neuronal, que es una red neuronal pequeña. 1 mes y medio de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque empezaba el entrenamiento en un servidor que teníamos, que lo que nosotros llamábamos servidor debe ser lo que tenemos ahora en nuestro celular. Empezaba el entrenamiento y algunas veces se nos colgaba el servidor a la mitad del entrenamiento porque llevaba como una semana prendido y se colgaba y arrancar de vuelta. Otra vez se nos cortó la luz. Y como la cuarta vez pudimos llegar a terminar el entrenamiento que nos llevó como 4 días y medio. Cuando digo 4 días y medio era 4 días y medio constante. No paró. Para obtener un resultado que vos lo veías, reconocía unas imágenes en función de algo que queríamos ver, que era un reflejo que daba una luz para ver la calidad de terminación de una pintura. Andaba muy bien, era muy de punta, habíamos logrado repetir un paper, estábamos todos muy contentos, pero había sido un desgaste terrible. Entonces uno no se podía dedicar a entrenar redes neuronales de esta forma. También les cuento, en esa época ya había
empresas, después desapareció, no tuvo mucho éxito, donde la red te vendían equipos que eran específicos para entrenar redes neuronales. Parecido a la GPU, ¿no? Pero eran muy específicos para entrenar redes neuronales y no para usos genéricos como puede ser una GPU. Y ese era el problema que vos tenías en las redes neuronales. Volviendo al día de hoy, cuando vos tenés muchos equipos a lo largo del mundo trabajando sobre una tecnología, esa tecnología empieza a madurar. ¿Por qué? Porque cada uno va haciendo sus propias investigaciones y haciendo un pequeño aporte, a, un aporte disciplinar, como se dice, y así vamos obteniendo cada vez mejores resultados. Y ahí es donde se pega el salto de de las redes neuronales tradicionales a el concepto de deep learning. ¿Cuál es el salto que se le pega? Es ese segundo paso de preprocesamiento. Lo único que se le dice es, bueno, dame el dataset y decime dónde está marcado el objeto que vos querés trabajar, con el cual vos querés trabajar. Hay un montón de herramientas donde se le puede hacer un rectángulo a la imagen donde está la silla y te genera un archivito de texto que tiene el mismo nombre que la imagen, pero con extensión CSV, donde son 4 numeritos, que son los vértices donde se encuentra dentro de la imagen la silla. Con eso ya tenemos nuestra, todo el preprocesamiento que necesitamos para entrenar nuestra red de aprendizaje profundo. Entonces, ¿qué se hizo en nuestra red neuronal de aprendizaje profundo? Se puso dentro de la librería de la red neuronal todo el preprocesamiento de la imagen. Todo eso que era de pasar la imagen como JPG a un vector, lo metemos adentro de la librería. ¿Y qué se hizo? Se utilizaron las técnicas que han dado mejor resultado al momento de hacer preprocesamiento. Hay 2 o 3 técnicas que uno puede seleccionar, pero ahora, a diferencia de lo que hacíamos antes, lo que ponemos es un parámetro en la red neuronal, en la librería que invocamos a la red neuronal. Construimos la arquitectura y le decimos, en las capas de preprocesamiento, cuando quieras reducir la dimensión de la imagen para llevarlo a un vector, utiliza Redu, por ejemplo. Utiliza convoluciones, son distintas nombres que le pasamos a los parámetros y eso genera dentro de la librería una arquitectura que ya no es más solamente las capas de la red neuronal como lo habíamos visto hasta ahora, sino que le generó todos los pasos de preprocesamiento para llevarlo de una estructura, de una imagen, a un vector. Y en el último paso le da el vector a la red neuronal y la red neuronal que está al final de todo ese preprocesamiento es exactamente igual de lo que nosotros hacíamos manualmente cuando trabajábamos con redes neuronales. Entonces, al margen de todos los detalles y la complejidad que uno tiene para trabajar con Deep Learning, lo que tenemos que entender para introducirnos en este mundo es el Deep Learning, que básicamente son Deep Neural Networks, aunque pueda haber algún otro modelo, pero mayoritariamente es trabajar con redes neuronales. Lo que hace es, pone en un solo lugar
las mejores técnicas que hemos conseguido hasta ahora para preprocesamiento y las pega a la red neuronal. Entonces, ahora, cuando invocamos una red neuronal de aprendizaje profundo, no solamente le tenemos que decir, le tenemos que dar la arquitectura con la cual queremos trabajar, o sea, la estructura de la red neuronal en sí, es decir, dónde se van a guardar los patrones, que es la abstracción de esa silla, sino que le tenemos que decir, además, cómo queremos, en términos generales, que reduzca esa imagen y la lleve a la estructura de un vector para que la red neuronal lo pueda entender. Ese es un concepto simple para empezar a entender las redes neuronales de aprendizaje profundo. Y es así como lo vamos a ir entendiendo. Bueno, algunos conceptos más que tenemos que entender. Esto se potenció en un primer momento para trabajar con imágenes. Después se potenció, se tuvo la derivación natural que era video. Sabemos que un video es una sucesión de imágenes estáticas que pasan a una determinada velocidad, entonces nos da la sensación de movimiento. Y después derivó en que esos mismos conceptos eran apropiados para trabajar ¿con qué? Con redes neuronales con texto, con procesamiento del lenguaje natural. Entonces, puede haber algún cambio en la estructura de la red, pero el concepto que les acabo de contar para las sillas sirve tanto para detección de video en tiempo real y para procesamiento del lenguaje natural. Lo que vamos a ver acá es un ejemplo simple para trabajar con un modelo de red neuronal de aprendizaje profundo y poder catalogar texto. Lo primero que vamos a hacer, lo que vemos acá arriba, es lo que hicimos siempre. Acá estamos utilizando un conjunto de dataset que trae Scikit-Learn, que en vez de tener que ir a buscar a otro lado, ya lo trae y lo podemos utilizar directamente. Esto lo hacemos por una cuestión de practicidad y para no tener que pasar modelos, o sea, archivos gigantes a través del Drive. Directamente utilizamos lo que tiene la librería y después lo podemos cambiar por lo que nosotros querramos. Acá ya nos da algunas ventajas donde nos está marcado el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test. Nos dice, nos da un subset de entrenamiento, un subset de de test. Acá ya tenemos cómo necesitamos trabajar antes. Y después dividimos, ¿no? Porque el conjunto, el newsgroup, tiene la noticia y a qué grupo pertenece. Entonces, en el X-Train nos guardamos la noticia, en el E-Train nos guardamos a qué grupo pertenece. Lo mismo sucede para test y test. Entonces acá nada más en estas de 1 a 7 tomamos un dataset que ya lo tenemos medianamente definido y lo dividimos en entrenamiento en test y a su vez hicimos otra división. El texto y a qué categoría pertenece. Listo. Acá nada más lo que estamos haciendo es una pequeña impresión para entender y ver de qué se trata.
tenemos una lista de 20 categorías, porque es el grupo de 20 newsgroup. Estos son todos las categorías de los grupos, de los newsgroup. No se hizo más que bajar de una página web de ateísmo, de gráficos, de temas de Windows, de IBM, de hardware, de autos, de bicicletas, de motos, de béisbol, de hockey, de criptografía, de política, de armas, de política y armas, política y medio y el cercano oriente, religión, el spy. ¿Ven? Se tomaron temas diversos. Y este sería un ejemplo, lo que estamos viendo. Acá tenemos un ejemplo de el encabezado de un mail y el texto. ¿Ven que es un texto? Se toma como viene. Lo que hicimos nada más es, ya lo tenemos clasificado, porque si tomamos de qué newsgroup es, ya sabemos de qué tema están hablando, porque los newsgroup es un lugar donde las personas tienden a hablar de un mismo tema. Esto hasta acá es ejemplo de qué se trata lo que estamos viendo y entender. Bueno, acá vamos a empezar a trabajar con algunos pasos que tenemos que trabajar habitualmente. Hay una librería que se llama NLTK, es una librería que ya es el abuelo de todas las librerías de procesamiento del lenguaje natural, pero se sigue utilizando porque hay tareas que las hace muy bien, entonces, ¿para qué vamos a sacar esta librería? Levantamos en el ETK el concepto de Stott Words. Vamos a ver un poco de teoría o a entender un poco de teoría, que ya habíamos visto algunos ejemplos, pero vamos a refrescar el concepto de procesamiento del lenguaje natural y lo que es las Stott Words. El procesamiento del lenguaje natural nosotros podemos pasarle el texto así a lo bruto, como está, o podemos mejorar un poco el texto antes de dárselo al algoritmo que hayamos elegido para trabajar con NLP, procesamiento del lenguaje natural. Por lo general se le da algún preprocesamiento para que sea más fácil al algoritmo y tengamos mejor resultado. Y como este preprocesamiento es un preprocesamiento que no es muy costoso al momento de ejecutarlo, se lo aplica habitualmente. ¿Qué son los preprocesamientos que se le dan a un modelo de lenguaje natural? Bueno, lo primero que se le hace es, se separa en tokens. Este texto que ustedes ven acá, por ejemplo, lo vamos a separar en tokens. ¿Y qué es un tokens en el mundo del preprocesamiento del lenguaje natural? Es lo siguiente, es separar en palabras, por ejemplo. Lo único que tenemos que recordar acá es lo siguiente. Los tokens, la definición técnica de tokens en NLP es la siguiente. Unidad mínima de información con la cual se desea trabajar. Con lo cual, yo podría definir mi token que sean las oraciones. Entonces yo podría decir, un token es esto. Un token es esto. Un token es esto. El próximo token está hasta acá. El próximo hasta acá. El próximo termina. ¿Ven? O sea, tokens por lo general lo estamos tomando como
palabra, pero no quiere decir que sea palabra. Token es la unidad de información que nosotros hemos definido para trabajar en nuestro problema. Por supuesto, en el 99% de los casos coincide token con palabra, pero sepan que no es necesariamente así. Eso es el token. Una vez que tokenizamos, una vez que separamos todas las palabras, se le corre un proceso que se llama Stop Words. Y acá hacemos un paréntesis. El paréntesis que hacemos es el siguiente. Ustedes deben entender cuál es el problema que debemos, cuáles son los dos principales problemas con los cuales debemos lidiar al momento de trabajar con procesamiento del lenguaje natural. En primer lugar, es trabajar con la dimensionalidad del lenguaje. Si es que no lo saben, el lenguaje español, el diccionario de la Real Academia Española, tiene poco más de 70.000 palabras, reconoce en el lenguaje español o castellano, ¿no? Que es lo que hablamos. Bárbaro. Pero si nosotros le agregamos el diccionario pan-hispano de palabras, o sea, todas las palabras que son reconocidas como palabras en el español, pero que son de regionalismos, tanto sea de España como de América o los lugares que se hable español. De todo ese lugar, lo que representa es 140.000 palabras aproximadamente. Eso tiene un desafío computacional, porque si nosotros vamos a tener que tener si la palabra existe o no existe o qué vamos a hacer con ella, de por sí ya tenemos una matriz de 140.000 columnas, porque nos puede tocar cualquier palabra. Entonces ya ahí hay el primer problema. El primer problema, lo recordamos, es la dimensionalidad del lenguaje, la cantidad de palabras que tiene cada uno de los lenguajes. Por otro lado, lo que nosotros tratamos de hacer es, y lo que vamos a tratar de tener controlado, es el manejo de la ambigüedad del lenguaje, que es el segundo problema con el cual nosotros nos enfrentamos en procesamiento del lenguaje natural. Porque nosotros podemos decir de tres maneras distintas expresar un mismo concepto. Para nosotros, los seres humanos, eso es muy normal entender eso, pero para la computadora es todo un desafío. Y también podemos decir una misma frase que significa dos cosas diametralmente distintas, dependiendo del contexto en el cual se dice. Entonces, nosotros tenemos que entender todo lo que se haga en NLP, lo que va a tener que tratar de lidiar es contra la dimensionalidad del lenguaje y contra la ambigüedad del lenguaje. Y es por eso que hay tantos modelos y se está analizando tanto, porque el contexto de las palabras es mucho más importante que la palabra en sí. Y esos son los avances que ustedes están viendo con ChatGPT. Lo que se ha hecho es poder generar un gran entrenamiento con un montón de contextos para cada una de las palabras. Y ahí lo tenemos resuelto. Bueno, vamos. Las stop words
es uno de esos preprocesamientos que me ayuda a reducir la dimensionalidad. Las stop words son un conjunto de palabras que a nivel de computación o de computadora las podemos extraer y no le hace mucha mella a lo que nosotros trabajamos con nuestro preprocesamiento. Hay palabras que nosotros utilizamos en esta charla que estamos teniendo, que yo les estoy dando, que simplemente se llaman conectores, para que esté bien, me exprese bien en el español. Esos conectores en la computadora no hacen mucha diferencia. Entonces, las stop words son ese conjunto de palabras que son necesarias para el lenguaje hablado o escrito para que sea correcto, pero que después de años de experiencia de procesamiento del lenguaje natural, la comunidad se dio cuenta que estén o que no estén, es indiferente. Y la principal característica de esto es todas esas palabras que cuando nosotros recontamos un texto, o sea, contamos la cantidad de palabras, aparecen muchísimas veces. La, el, los, eh, y hay un montón de información ahí que es de poco peso. Bueno, eso es procesamiento del lenguaje natural. Y eso es las stop words. Después, el tercer paso, o sea, el primero era la tokenización, segundo paso de preprocesamiento eran las stop words. Era sacarle esas palabras para reducir dimensionalidad. Y el tercer paso es el STEM. Van a haber distintas estructuras de STEM, Porter STEM, WordNet STEM. Acá vamos a tener una lematización y acá está un STEM. ¿Cuál es la diferencia? Tercer paso. Lo que nosotros hacemos es, cuando hablamos, ponemos palabras conjugadas en distintos tiempos, generamos eh, plurales, singulares, adjetivizamos. Entonces realmente eso no es necesario para nuestra computadora, para hacer un análisis a tal grado de detalle. Puede ser que alguno de los problemas a los que nos enfrentemos sea real, pero en otros no necesitemos tal grado de detalle. En consecuencia, como no necesitamos tal grado de detalle, lo que hacemos para resolver este punto es llevar a la raíz de la palabra. Si hay conjugaciones en plural o en singular, las llevamos todas al singular. Y si está conjugado un verbo no sé, en plural, lo llevamos a la raíz, al verbo sin conjugar. ¿Para qué? Para reducir también, seguir reduciendo la dimensionalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un STEM y de una lematización? El resultado que van a observar de una lematización es que son palabras del español. Los lemas son las palabras, por ejemplo, el verbo sin conjugar, una palabra en singular, se entienden. ¿Mm? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quise decir con que se entiende? Que cuando yo leo un texto que ha sido pasado por un lematizador, voy a darme cuenta que está mal escrito porque no están las conjugaciones o los plurales, pero son las palabras en su forma básica, en su lema se llama eso en el lenguaje. Pero si yo veo un texto que ha sido pasado por un STEM, el STEM es la raíz canónica de la palabra, no lo voy a entender porque voy a ver una raíz, partes de palabra, me van a parecer que palabras cortadas. Bueno, eso es el STEM.
es la raíz canónica de la palabra. La diferencia entre uno y el otro es o se aplica a uno o se aplica al otro. Depende de nosotros, del problema que tengamos. Ventajas y desventajas. Si yo aplico un STEM, lo que voy a conseguir es reducir mucho más la dimensionalidad, porque ya no estoy reduciendo a nivel de palabra, sino a nivel lo que sería de familia de palabras. ¿Está? Porque una misma raíz canónica puede haber derivado en varias familias de palabras, en consecuencia tener una mayor eh, reducción de la dimensionalidad. La lematización reduce menos porque es la palabra base, pero es mucho más legible y uno puede entender más el resultado que va obteniendo. Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro depende del problema que tengan que analizar y lo van a tener que ver en cada uno de los casos. Bueno, acá lo que hago es ese preprocesamiento. Separo, hago el split por palabras. ¿Por qué? Por espacio y tomo los tokens, ¿m? Genero, busco las stop words en inglés. Cada lenguaje tiene una stop word particular. Hago la división. Acá lo único que puse es, hay algo que se llama post-tagging. El post-tagging es decirle, acá la palabra si es acá ven si son sustantivos o verbos, pero los distintos tipos de verbo o sustantivos que pueden existir. Nada más para información, generamos el preprocesamiento y lo que nos retorna, ven, es un texto de este estilo. Ven que le pasamos un procesamiento que hay algunas palabras que no las entendemos. ¿Por qué? Porque le corrimos un stem. Si yo le había corrido un lematizador, acá solamente íbamos a ver palabras que tenían sentido, pero que no coincidían. Bueno, todo esto es el ejemplo de lo que nos quedó, por ejemplo, de algo que estaba escrito de esta manera, nosotros lo llevamos a algo escrito de esta otra manera. Bien, ¿qué hicimos acá? Para cada texto que teníamos, lo que intentamos hacer es reducir la dimensionalidad. ¿Mm? Redujimos dimensionalidad. Y ahora entra algo que se llama TF y DF. Nosotros para trabajar en esto podemos tener, si nosotros vemos esto acá, esto lo podríamos ver como es un vector, esto, aunque sea un array lo podemos entender como un vector, y podríamos tomar todos los vectores de todos los textos que tenemos y hacer una selección de las palabras y generar un array que va a ser nuestras filas de todas las palabras que nosotros tenemos. Bien, eso se llama, ese cálculo y asignarle una preponderancia a lo que tenemos. Se llama TF y DF. Ese TF y DF es un algoritmo, después si quieren lo podemos ver en detalle, cómo se calcula el TF y DF, que lo que hace es generar una matriz donde cada una de las columnas es una palabra única de todos los textos y en cada fila hay un valor calculado para cada una de las oraciones o de los documentos. Esto es un documento donde va a decir, en vez de búfalo, en la columna búfalo va a decir
0,43. Ese 0,43 fue calculado a través del modelo TF y DF, que lo que hace es, toma la cantidad de palabras del universo, toma la cantidad de palabras que veces que apareció búfalo, y después dentro del documento vuelve a calcular la cantidad de veces que apareció búfalo. Hace una cuentita, hace una ponderación y nos dice el valor es 0,40. Bueno, todo eso que lo tendría que hacer para todas las palabras y para todos los modelos es solamente esta línea. Lo que hice es, si hay menos de 2 apariciones, descartalo. Considerame de a 2 palabras, aplica el stop word en inglés, la máxima cantidad del array S de palabras es de 1000, y si encuentro algún carácter extraño, tómalo como único. Esto me va a generar un vector. Y ahora es el vector que ya tengo para entrenar. Le digo, generame un entrenamiento con el vectorize y convertímelo a denso para que tener vectores densos acá. Test y entrenamiento. Acá tienen la diferencia de lo que es un toArray y toDense para que lo vean si es que lo quieren. Y todo esto para llegar a la red neuronal de aprendizaje profundo. ¿Qué es lo que tengo? Fíjense, acá le estoy diciendo que voy a armar una red neuronal secuencial, o sea, un paso atrás del otro. Y acá lo que tengo que hacer es, ¿cuáles son los layers, cómo lo voy a trabajar y cuál es el optimizador que voy a tener? Acá tienen la descripción de cada una de estas etapas, qué es lo que quiere decir y cómo se utiliza. Lo único que armé acá, esto que parece chino pero no lo es armarme una red neuronal del estilo secuencial. Poneme una capa que tenga 1000 de entrada o que es parecido, acá el input de 10.000, que va a ser 10.000, llévame la 1000. La activación, ¿se acuerdan de ese preprocesamiento, cómo lo iba a reducir? Le puse ReLU y que se active y que pase con un tanto por ciento del dropout. Esto lo armamos de la misma manera, pero de 1000 lo llevé a 500, de 500 lo llevé a 50 y de 50 lo llevé a una clase que me diga si sí o si no. Después le dije el optimizador y armé mi red neuronal. Ya, le puedo decir cuál es el summary. Generé, fíjense, 10 millones de parámetros de neuronas que voy a tener que entrenar con la estructura de cada una de las capas que yo le di. 1000, 500, 50 y al final me da 20, porque son los 20 grupos que yo tengo. Bueno, acá generé todo el detalle de mi red neuronal. Entrené el modelo, le pasé el conjunto de archivos que había generado acá, X32, X32. Generé, ahí está, mi conjunto, entrené y le dije que me predijera con el de entrenamiento y con el otro de entrenamiento para hacer una comparación entre los dos, le di y acá veo el resultado. Con el preprocesamiento
y con el conjunto de entrenamiento me dio un 99. Con el conjunto de test le pegó a un 81% al clasificador. Lo que hice acá, después lo vamos a seguir peinando y entendiendo bien en detalle a lo largo de las clases, qué es esto del summary, cómo hice yo para darme cuenta cómo era armar esta red neuronal de aprendizaje profundo. Eso es el conocimiento que tenemos que ir adquiriendo a partir de ahora. Pero lo que les quiero decir es cómo tomé un conjunto de datos de Internet, bueno, con el conjunto de datos de entrenamiento anduvo muy bien, pero con el conjunto de datos de test pudo clasificar texto libre, escrito libremente, con un 81% de certeza, con lo cual es un número muy bueno. Acá abajo nada más pusimos todas las métricas para cada uno de los ejemplos y bueno, y el de clasificación, acá tenemos. Para cada uno de los rótulos que tiene el texto, van a ver que según el tipo de newsgroup, el primero tenía un 81% de certeza, que era ateísmo, lo encontraba con un 81% de certeza, el segundo con un 73%, hay algunos que tenían 93%, pero lo que les quiero comentar es que acá tenemos un conjunto de, de, de textos que están vagamente clasificados y yo pude hacer una, una red neuronal con todo lo necesario para darle una respuesta a esto que, que yo estoy, con lo que yo estoy trabajando. Y poder clasificar con un 81% de certeza. No es menor el dato. ¿Mm? No es menor el dato. No es menor el dato. Poder trabajar con un 81% de certeza con un texto vago que yo hice para clasificar. ¿Mm? Bueno, esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Tratar de entender qué es esto, cómo armar una red de aprendizaje profundo, tanto sea para reconocer imágenes o para categorizar texto. Esto es la parte de Deep Learning. Al principio parece un poco complejo, pero después con el tiempo lo vamos a ir resolviendo y lo van a ir entendiendo sin mayor inconveniente. Esto después se los voy subiendo al Drive para que lo puedan ir viendo y masticando y entendiendo cómo se van armando las redes neuronales de aprendizaje profundo. Pero lo que se tienen que llevar eh, lo que se tienen que llevar bien en cuenta es que todo lo que estemos, lo difícil es entender a nivel teórico el concepto de cómo es hacer ese preprocesamiento, ese ReLU, ese Dropbox, entender el concepto
y no la parte de programación, porque es pasar un parámetro. Entonces, si nosotros para entrenar una red neuronal de aprendizaje profundo entendemos los conceptos relacionados a cuáles son los distintos tipos de activación de las capas que yo quiero hacer, cuáles son el tipo de reducción, pero explicarlo a nivel teórico, con eso ya logro entrenar una red neuronal hoy y no tengo que conocer más nada. Van a ver que cuando terminemos de desandar este camino, les va a resultar que era mucho más fácil trabajar con redes neuronales de aprendizaje profundo, con deep learning y de obtener unos resultados muy satisfactorios de lo que habitualmente, lo que yo pensaba, lo que uno pensaba antes de entrar a trabajar con ello. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, yo tengo una duda. Dale. No termino de entender por qué cuando se hace la predicción se hace con el mismo set que se entrenó la red. O sea, yo tenía entendido No, que... sí, sí, lo hicimos, fíjate, lo hicimos con el que se entrenó y con el de test. Ah, ok, ok. Estás, ¿Sabes por qué se hace eso, Julieta? Principalmente para que vos, ser humano, veas con qué grado de certeza se entrenó el modelo. Porque O- te da un norte eso. Por ejemplo, si entrenaste el modelo y la red te dije, y el modelo te dijo, ya está, ya me entrené, y vos le corres el mismo set con el que se entrenó y le pega un 70%, ya sabés que entrenó mal. No tenés que ver más nada. claro, o sea, básicamente es ver qué tan bien aprendió de los datos que Es entrenó. exactamente, es nada más que eso, pero la verdadera prueba es con el dataset de test. Ok, gracias. Porque si a vos te quedaría, si a vos te dice, la regla de escritorio es la siguiente: cuando vos lo pases a test, vas a bajar la eficiencia del modelo. Entonces, si ya en el entrenamiento tenés un modelo que no está por arriba del 90%, tenés que hacer algo. Porque cuando lo pases al de test, ya sabes que vas a llegar quizás al 70% con toda la furia. Perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, chicos, hacemos un break y 5 y 20 nos vemos de vuelta. Bárbaro.
ya ensillamos todos el mate y le damos el último empujón a la clase. Bueno, vamos a... Estamos, ¿no? Ok, gracias, Janina. Tomás, Pedro, excelente. Continuemos. Cosas que podemos hacer con con, con estos modelos, ¿no? De procesamiento del lenguaje natural y deep learning. Predecir la próxima palabra. Hacer un modelo que nos diga cuál es la probabilidad de saber lo que va a pasar en la próxima, o sea, cuál va a ser la próxima palabra que nos va a decir, eh, va a escribir una persona en un texto. Bueno, lo de siempre. Cargamos distintas partes, acá volvemos a, fíjense, volvemos a cargar el modelo. Acá van a ver siempre que Scikit-Learn cargamos esto que divide en test y entrenamiento, la vectorización que utilizamos que era el TF-IDF, siempre es todo repetitivo. Levantamos el archivo, generamos las palabras, hacemos nuestros tokens, o sea, el texto que tenemos acá. ¿Qué hacemos? Esta línea que ustedes ven, por lo general lo que estamos haciendo es le estamos sacando los signos de puntuación, los reemplazamos por nada y después vamos armando un gran texto. Generamos la tokenización a nivel de palabra y acá le hicimos un preprocesamiento más. Lo llevamos todo a minúscula. Generamos tokens con con tres palabras. Acá generamos nuestro vectorizador, generamos las palabras para hacer, ¿ven? Eso es el número 3, lo que hace que sean trigrams. ¿Por qué tomamos de a tres palabras? Porque el gran problema que nosotros teníamos en el procesamiento del lenguaje natural, habíamos dicho que era, en primer lugar, la dimensionalidad. En segundo lugar, es la ambigüedad del lenguaje. Y ahora con esto de tomar de a tres palabras juntas, ¿qué quiere decir? Que eso es lo que nos va a permitir entender el contexto, porque ya no vamos a estar evaluando palabra a palabra, que el ejemplo sería, si ustedes leen la palabra cabo, ¿qué puede ser cabo? Tres cosas puede ser la palabra cabo: el rango militar, el hito geográfico o una cuerda náutica. Entonces, si ustedes pondrían palabra a palabra y trabajarían de a una palabra, lo que a ustedes les va a pasar es que no van a tener ese contexto, pierden el contexto. En cambio, si yo tomo de a tres palabras y me dice cabo, viendo las otras dos, puedo inferir en qué contexto estaba. Entonces, fíjense que los tokens que eran palabras, ahora los vamos juntando de a tres para poder entender los contextos. Y ese concepto es muy importante. ¿Mm? Porque después, sumado a la dimensionalidad, es lo que ustedes
escuchan cuando hablan, cuando están viendo alguna noticia de Chat GPT que dice 175 billones de combinaciones. Es eso, ¿entendés? Toman a las palabras con N cantidad de combinaciones posibles, por eso se hace tan largo. Para cada palabra no toman la palabra en sí, en el ejemplo del español 140.000, sino que están tomando 140.000 por N, que son los N contextos en los cuales podrían llegar a encontrar esa palabra. Entonces ya tenemos que ir vislumbrando algo que vamos a ver en la próxima clase, cómo armar un chat, un GPT, que es el algoritmo 2, porque la diferencia entre el GPT-2 y el GPT-3 es que el GPT-3 es inmensamente más grande. Lo que ustedes están viendo en ese momento es que lo que tienen es contextos. Y todos estos algoritmos y toda esta explosión que existe de modelos de inteligencia artificial, de sistemas como hoy sacó Microsoft, que es un nuevo modelo de inteligencia artificial, piensa como una persona, más que es marketing más que otra cosa, pero ¿qué es lo que estamos entendiendo con esto? Que lo que estamos haciendo es tomando mayor cantidad de contextos. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural. Y es por eso que el ChatGPT le preguntamos algo, entiende el contexto y nos lo responde. A ver, denme un segundo que quiero mostrar un ejemplo de eso, para que les quede claro. Es por eso que están apareciendo constantemente. Medio segundo, medio segundo, que estoy buscando algo puntual. ¿Dónde están libros? Acá. Acá está. Esto es lo que quería mostrarles. Ahora los comparto. Van a ver que cada vez empieza a aparecer más cosas de este estilo. Van a ver un montón de documentos que lo que hacen es más, ya se habla hoy por hoy de un, un nuevo tipo de ingeniero, no entendiendo el ingeniero como lo entendemos nosotros, sino el ingeniero como lo entienden los americanos y los europeos. Ese ingeniero que tiene un conocimiento genérico, o sea, las ingenierías en muchas partes del mundo están reducidas de 2 a 3 años. ¿Qué es lo que ven en esos 2 o 3 años? Cuestiones de matemática principalmente y la estructura básica de los conceptos de ingeniería, de pensamiento científico, inducción de problemas y base matemática, y nada más. Y después, a partir de ese tercer año,
se lo considera como un posgrado la especialización de la ingeniería que vayan queriendo tener. Entonces, el químico ve ya solamente química, el informático solamente desarrollo y así sucesivamente. Bueno, eso que ustedes ven ahí, eso que ustedes ven ahí, es lo que hace que, que aparezcan estos. Entonces, se habla de el nuevo tipo de ingeniero, el ingeniero PROM, por el prompt del sistema operativo, ¿no? Por el prompt de chat GPT, donde ustedes escriben un texto y ese texto le da una respuesta. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, en este momento, es un conjunto de documentos de prompt que en función de lo que quieran hacer, por ejemplo, Project Planning. En el área de Project Planning era, por ejemplo, la metodología. Si yo quiero trabajar con metodología, y acá te dicen cómo tendría que preguntarle. ¿Entienden? La forma en que habría que preguntarle a ChatGPT para que me dé una buena respuesta. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Por lo que le hablaba recién de los contextos. ¿Vieron eso de las ventanas que iba a tomar? Bueno, ese es el contexto con el cual yo estoy trabajando. Y ese contexto con el cual yo estoy trabajando, lo que me permite a mí es llegar a obtener una mejor respuesta. Porque si yo le doy las palabras en el contexto que ChatGPT fue eh, entrenado, la respuesta va a ser mucho más precisa. ¿Y qué está pasando en este momento? Claro, a él ir haciéndole preguntas uno como persona haciéndole preguntas, va aprendiendo a cómo preguntarle al chat GPT. Entonces parece que las preguntas son mucho más exactas. No, el entrenamiento de ChatGPT no cambió. Lo que estamos aprendiendo es ahora hacer preguntas mucho más exactas. Lo que nos pasa es lo mismo que nos sucedía años atrás cuando apareció Google. Nosotros, en mayor o en menor medida, ya tenemos una experticia bastante avanzada en la búsqueda en Google. Entonces, sabemos cómo hacer consultas. Y esas consultas que nosotros sabemos hacer nos traen información detallada. Sabemos si queremos buscar un tipo de documento puntual, en un dominio puntual, si queremos una temática, un dominio, un tipo de documento, cómo combinar todo eso, cuáles son el conjunto de palabras que tienen más sensibilidad o menos sensibilidad, si que queremos buscar documentos científicos o simplemente queremos buscar en la web. Todo eso ya nos parece natural. Bueno, esto que están viendo ustedes es esos primeros pasos que se dieron en algún momento. En un principio había también cursos de búsqueda en Google, aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo? Sí, había cursos de búsqueda en Google y uno podía trabajar en función de dar cursos para enseñar a buscar en Google. Bueno, acá está lo mismo, pero ya te dan un PDF y te dicen, bueno, si querés trabajar con ingeniería de características, bueno, podés preguntar, write a Python code to perform feature engineering. O podés tener algo más precisamente, y ahí te lo da. Data preprocessor, algo general o cualquiera de los pasos particulares.
Model selection, algo general o algo puntual. La hiperparametrización y el tracking del experimento, acá tienen un par de textos. Entonces, ¿cuál es el concepto? Van al prompt de ChatGPT, copian todo eso y les daría la respuesta en función de lo que hicieron acá. Y se supone que esto es una respuesta bastante acertada porque pasó por un par de filtros que lo prueba y error, hasta que Cadenagh dijo, este es bastante interesante, este prom y está andando bien. Pero de estos hay un montón que están apareciendo. Después tenía otro, a ver dónde lo tengo. Miren, libros. Ahora les voy a mostrar. Este es un libro que terminé de leer hace un par de días, en donde te dice cuáles serían los prompts más apropiados para preguntar o hacer determinadas cosas con ChatGPT, pero para incluirlo en las clases. Ya hay libros escritos. Agarrar y decir, bueno, quiero incluir eh, notas sobre la historia de la inteligencia artificial. Y acá te dicen los prompts que más te convendría utilizar. Y ahí extraer la información. Cómo integrarle a ustedes para que ustedes puedan hacer sus trabajos con ChatGPT. Bien. Pero lo que está apareciendo son cientos de estos ejemplos donde ustedes están obteniendo información que les dice cómo armar las preguntas para el chat y que le dé una mejor respuesta. Y ahí está. De eso se trata todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Perfecto, continuemos. Comparto la pantalla. El ejemplo que estábamos viendo. Entonces, ya aprendimos, hay cosas que se repiten siempre. El procesamiento del lenguaje natural, siempre tenemos que hacer la tokenización, después decidimos cómo vamos a agrupar los textos, generamos eh, los arrays, entrenamos para generar los vectores, vemos acá, bueno, el vocabulario para ver cuáles son todas las palabras y después armamos la red neuronal. Fíjense que siempre es lo mismo. Estos son parámetros de entrenamiento, cuántas veces vamos a pasar por el conjunto de datos, en este caso 3. Esta variable es simplemente random para la semilla de cómo va a ser la inicialización de los pesos de la red neuronal en una primera instancia, y el batch size, la cantidad de valores que va a ir tomando de a una vez. Y acá armamos otro modelo de redes neuronales que lo consultamos acá y después le decimos entrenate. Predecí, acá
Fíjate que acá estamos ya con el test directamente. Y lo que nos va a decir es la palabra, el bigram anterior, o sea, las dos palabras anteriores, la palabra actual y lo que iría prediciendo. Entonces, la palabra, lo que realmente estaba y lo que nosotros predicimos. Este es un entrenamiento mínimo que le dimos para que termine 3 vueltas, ¿no? Tenemos una cura así, bajo, tenemos que agarrar y esto decirle, entrenate un poco más, pero lo que van a ver es que después con el entrenamiento ya más avanzado van a poder agarrar y van a empezar a pegarle a muchas más palabras, ¿no? De lo que decía, lo que es y lo que dijo. ¿Mm? ¿Y cómo fue que lo armó? Bueno, lo armó en función de la cantidad de texto que tuvo para evaluar y del conjunto de palabras con el cual estaba trabajando. Entonces ahí tienen un modelo para predecir palabras. Pero fíjense que acá está el secreto. El numerito mágico es este, cuántas iteraciones hago para entrenar y cuál es el tamaño de documento con el cual voy a trabajar. Acá trabajé con un solo libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Si yo trabajaría con la biblioteca nacional completa, tendría mucho más contextos, necesitaría mucho más tiempo de entrenamiento, pero el resultado sería mucho más preciso. Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo en esto. Otro ejemplo, bien simple. Vamos a hacer algo de la vida real, algo que nos sirva. Clasificación de texto. Tengo un archivo donde tengo distintos valores y tengo un texto que me pusieron. ¿Mm? Bueno, voy a trabajar. Acá tienen un score, que es un target al cual quiero llegar, de lo que sea, no me importa. Entonces solamente veo, acá recuenté para ver si estaba medianamente equilibrado. Tengo del 5 muchos más que del resto. O sea, este es un dataset que está medio desbalanceado. Pero bueno, acá genero y me quedo con las reviews 0 y 1. O sea, por un lado 4 y 5, 1, 2, 2, 3 y 1 por el otro lado. Y me generé 2 datasets que siguen estando desequilibrados, pero ya no tanto, ¿no? Uno tiene 3000 y otro tiene 1000. Y me quedo con mi dataset nuevo, el texto y la nueva clase que le puse, 0,1. Acá fue como lo dividí. Tengo un dataset texto y a qué clase pertenece. Texto y a qué clase pertenece. Bueno, voy a levantar la librería Spacy. La librería Spacy es una librería que es una evolución de NLTK, es mucho más sofisticado que la librería que habíamos visto antes, pero lo que hace es que ustedes, eh, muchos de los trabajos que tienen que hacer, lo hagan de manera casi automática y no tengan que tener mayor inconvenientes. Y el 90% de los trabajos que tengan que hacer con procesamiento de lenguaje natural, lo van a hacer con esto. Lo van a agarrar y lo van a trabajar con esto, con Spacey. Levantan esto, y acá un problema que siempre van a tener con Spacey y con las librerías de procesamiento de lenguaje natural en general.
y que tienen que tener mucho cuidado porque nunca los ejemplos que toman nunca te los especifica, pero el problema que hay es que eso que no especificás después hace que no tengas, no sigas con el proceso por el procedimiento porque te da un error inentendible. A diferencia de otras librerías de Machine Learning, Deep Learning o inteligencia artificial, las librerías, tanto sea de procesamiento del lenguaje natural como el reconocimiento de imágenes, vienen con conjuntos de datos preentrenados. Las librerías de Machine Learning, como estuvimos viendo hasta este momento, en términos generales, no traen modelos de preentrenados. ¿Qué hacen? Nosotros le tenemos que dar nuestro dataset y ese dataset se lo tenemos que generar nosotros mismos, tenemos que entrenarlo y a partir de ahí utilizamos. Es muy común en el área de procesamiento del lenguaje natural y de reconocimiento de imágenes que existan conjuntos de datos preentrenados. Por ejemplo, son en inglés información de cualquier tipo tomada de la web y el tamaño del dataset es mediano. Estos conjuntos de datos preentrenados son muy grandes. Entonces, la librería no los trae con ella. Lo tenemos que bajar. Entonces, si yo no me lo bajo primero a mi equipo y trato de ejecutar esto, me va a dar un error inentendible, nadie me lo explica y dejo el ejemplo de lado. Entonces, vengo acá, Spacey, que es la librería, vengo ahí, tengo esto. Acá tengo models, esos son los modelos. Fíjense, ¿ven? El nombrecito, que es el mismo, no, acá, que veo acá, ¿ven que es igual? Bueno, en una pantalla, en una consola del mismo ambiente, o sea, el mismo ambiente del kernel con el que estén acá trabajando, yo en este caso quiero trabajar con MLLabs. Listo. De este kernel con el que esté trabajando, lo tengo que bajar al kernel que corresponde. Yo puedo tener ambientes distintos, haberlo bajado en uno y en el otro kernel no lo va a ver. Esto lo tengo que bajar al mismo kernel que corresponde. Lo que voy a hacer es levantar Python -m spaCy download y el preentrenamiento. Y acá lo que me dice, está en inglés, el tipo es vocabulario, sintaxis y entidades, de donde fue tomado de blog de noticias y de comentarios, y trabaja con 12 megas. Este chico, pero el large tiene ya, es lo mismo, pero con más información, y tiene 560 megas. Entonces, ¿qué es lo que ya trae adentro? Fíjense, Word to Vec o Talk to Vec, o sea, te tokeniza, te taguea, puede parsear, puede sacar reglas, el lematizador y la extracción de entidades, que esto es algo muy, muy común que se utiliza en estos modelos, la extracción de entidades. ¿Ven? Y así es lo que tiene este, esta forma de trabajar. Lo bueno que tiene Spacey, lo bueno que tiene Spacey es, miren, catalán, chino, croata, danish, dutch, holandés, bla, 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 Spanish. Entonces, ustedes pueden trabajar
con el texto en español, porque hay un montón de lenguajes con el cual está. Entonces pueden trabajar con ese texto en español. Y lo tienen bastante resuelto esto. Entonces, el preentrenamiento que ustedes van a bajar acá, lo podrían hacer para español tranquilamente y solamente bajarse lo mismo, pero acá era ES, ¿no? Sí, señor, ES. Y después el resto lo más. Acá es el medium, el mismo era ese, ¿eh? Acá tiene 40 megas en vez de 12, pero ES. Y me lo bajo a mi entrenamiento y ya lo tengo para trabajar. ¿Estamos? Y es muy interesante que ustedes eh, lean esta librería. Esta librería es una librería que amerita dedicarle tiempo. Porque existen los transformers, existen todo un conjunto de modelos mucho más sofisticados, pero en realidad nosotros con esto podemos trabajar bastante bien para resolver eh, un montón de problemas de la vida real que tenemos. Acá tenemos 500K, o sea, medio millón de vectores y cada vector de 300 dimensiones, o sea, medio millón de contextos que fue encontrando como palabras, como tokens únicos y de dimensión de 300, o sea, relaciones de 300 contra otro conjunto de datos. Entonces, es bastante potente lo que nosotros podemos utilizar. Y además lo que nos dice que todos estos pipelines están optimizados para CPU. ¿Mm? Y bueno, puedo hacer cosas bastante interesantes. Bueno, me levanté eso, hago la configuración del pipeline. ¿Qué quiero decir? Generame un categorizador multinivel con un error del 0,5, hago la categorización en palabra positiva o negativa, si la observación fue positiva o negativa, y ya me da resultado. Entonces, después le pongo una palabra y le digo categorízamela en positiva o en negativa. Esto es una buena, esto es una muy buena comida, bla, 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 bla. Y fíjense el 95. Cuando digo esta comida es mala, se impuso sobre el negativo sobre el positivo. Y después cuando digo cosas neutras, me lo dice como positivo. ¿Qué es lo que vimos acá? Disculpen. Es cómo hacer un modelo de clasificador acá, de tener si es positivo o negativo, le dijimos nosotros, el 0 y el 1, en función de las categorías que habíamos visto. Está el score. ¿Qué quiere decir? El score 4 o 5 lo habíamos tomado como cosas buenas, positivas, y el score 1, 2, 3 lo habíamos tomado como cosas malas. Entonces agrupé esto en el 3 y 4, le asigné la categoría 0 y 1 y después entrené para saber si lo que me está diciendo era positivo o negativo. Yo ya lo tenía categorizado. Entonces, cuando entra una nueva palabra, una nueva oración, yo voy a poder decir si es positivo o si es negativo en función de qué, del entrenamiento que tenía acá en este registro, en este dataset. Ven como muchas veces en procesamiento del lenguaje natural nosotros vamos uniendo
distintos datasets. Nos tenemos que rebuscar de alguna manera en estos modelos para entender que para hacer una clasificación nosotros necesitamos tener un conjunto preclasificado de antemano para después dar un buen resultado. Entonces, hasta ahora lo que hacemos es buscamos lugares, opiniones en la web que ya estén categorizados y después nosotros ponemos arriba un entrenamiento y a partir de ahí evaluamos otras frases, que es lo que vimos hasta ahora. ¿Entienden el concepto de lo que estamos haciendo hasta ahora? Bien, gracias Tomás. Lo que vino a cambiar en este momento es lo siguiente. GPT-2, en realidad GPT solo, fue el estudio que se hizo diciendo, unos investigadores, hasta el 2017, los modelos de procesamiento del lenguaje natural trabajaban de una manera. Vos, para tener una buena respuesta, un buen valor de respuesta, lo que vos tenías que hacer era, tenías que tener un dataset, o sea, textos clasificados en función de lo que vos querías clasificar. O te lo ibas a buscar a una página web con opiniones de películas, el más clásico de todos, o ibas a un blog, o ibas a la review de Amazon. Te tenías que conseguir de alguna manera un dataset que tenga, por ejemplo, opiniones positivas y negativas sobre algo. De eso vos no te podías escapar. Era muy interesante porque de eso no te escapabas directamente. No te escapabas. Tenías que hacerlo.